La historia de España cuenta con miles de páginas escritas sobre misterio, lugares malditos y leyendas. Este país está plagado de lugares malditos, la mayoría abandonados a su suerte después de un suceso trágico, que hoy son puros imanes para la actividad paranormal. En este capítulo de Terrores Nocturnos nos adentramos en la España negra. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El 7 de septiembre de 1989, una incontrolable riada desbordó la Rambla de las Moreras, en Mazarrón, Murcia, y se llevó por delante el camping de Bolnuevo, con todo lo que eso conllevaba. Hasta las 2 de la tarde nada hacía presagiar lo que pasaría. Era una mañana normal del final del verano en el camping de Bolnuevo. Centenares de familias, sobre todo aquellas que habían dejado sus vacaciones para el final de la temporada, pasaban unos días allí. Los niños jugaban entre la playa y la piscina. Los adultos alternaban entre pasear y sentarse cerca de los pequeños bajo las sombrillas. Era, como decimos, un día normal de vacaciones hasta las 2 de la tarde. En ese momento, de golpe, nubarrones negros comenzaron a oscurecer el cielo hasta tal punto que parecía de noche. El viento comenzó a soplar de golpe, levantando todo lo que no estuviera asegurado en el suelo. Y de repente, una lluvia torrencial comenzó a caer sobre el camping de Bolnuevo. No duró demasiado, pero la cantidad de agua era tal que acabó por inundar el camping. Fue entonces cuando las autoridades ordenaron que se evacuaran a unas 600 personas. Sin embargo, antes de que diera tiempo a ejecutar la operación, un ruido sordo y seco resonó por todo el camping. Una ola, la más grande que habían visto en sus vidas, muchos de los testigos. Se tragó el camping casi por completo y lo arrastró al mar. Coches, caravanas, objetos personales. Cuando la ola se retiró, el panorama era desolador. El camping estaba destrozado, las áreas comunes llenas de maleza y lodo. Todo el suelo era de barro cubierto por las ramas, electrodomésticos, armarios y vehículos que habían sido arrastrados por la lluvia y el mar. Todo el mundo entró en pánico. Las familias corrían de un lado a otro, tropezando unas con otras para salir de allí. Los propios trabajadores del camping huyeron sin mirar atrás ante la desolación. Según los periodistas de los diarios locales que cubrieron estos hechos, cuando la ola se retiró y la lluvia cesó, solo se podía escuchar el sonido de los llantos y los gritos de las familias que pedían auxilio. Una vez pasó lo peor de la tormenta y las autoridades vieron la devastación de aquella playa, activaron inmediatamente el plan de rescate. El mayor miedo de los servicios de emergencia era que todas las caravanas que habían sido arrastradas al mar estuvieran ocupadas por personas que podrían haber perdido su vida. Así lo contaba el coronel Enrique Barrul García, director del Archivo Naval de Cartagena, en el que se guardaban los documentos oficiales sobre esta tragedia. Desde el primer momento en que la Ayudantía de Marina de Mazarrón da el primer aviso de que se había producido una inundación en el camping de Bolnuevo, la Armada activó lo que se llamaba el Plan de Auxilio Exterior existente en esas fechas, pues que incluía la participación de los medios disponibles en ese momento, tanto de infantería de marina como de buceadores, o incluso patrulleros en la mar, para intentar localizar las posibles víctimas o vehículos que hubiera en la mar. 2 días después, los peores pronósticos se hicieron realidad. El cuerpo de una mujer apareció flotando en el mar y fue rescatado por unos pescadores que estaban faenando en la zona. Los servicios de emergencia pudieron comprobar que se trataba de una mujer de más de 50 años, italiana, que había estado en el camping. 20 días más tarde, los servicios de rescate encontraron a una segunda víctima mortal. Una joven enfermera del hospital de la Rixaca, cuyo cuerpo había quedado atrapado entre el fango en una especie de fosa que se había formado entre la playa y el mar. Para rescatar los restos, hubo que utilizar una excavadora. Después de esto, se canceló toda búsqueda de víctimas. Según las autoridades, los afectados por la inundación solo denunciaron la desaparición de estas personas, por lo que, en cuanto encontraron sus restos, se decidió parar.
Así que estas fueron oficialmente las 2 únicas víctimas mortales que dejó esta inundación. Sin embargo, los vecinos de Mazarrón nunca parecieron estar conformes con aquella teoría. Algunos testigos del desastre aseguran incluso que, viendo las dimensiones de la catástrofe y el estado en el que quedó la playa, muchos de ellos están convencidos de que aquello dejó muchas más víctimas de las que se quiere hacer creer. Así lo cuenta Alfonso García Bachiller, director en el 1989 del Centro de Buceo del Sureste del puerto de Mazarrón. El que estuvo allí, el que ha visto, no se cree que 2 muertos pasaron, muchos más muertos. Eso ha sido todo tapado. ¿Por qué? ¿Por quién? No lo sabemos. ¿Por qué las autoridades querrían ocultar la cifra de fallecidos? ¿Dónde estaba el interés? Bueno, el técnico de la Oficina de Turismo de Mazarrón de la época lo tiene claro. Murcia es una región que vive en buena parte del turismo de playa y aquello habría afectado muy negativamente a la zona. No se ha contado toda la verdad. Yo pienso que turísticamente aquello era muy negativo. Entonces se intentó suavizar lo máximo posible. Además, el hecho de que no haya muchos documentos oficiales sobre este incidente siempre ha hecho que las teorías de la conspiración cojan fuerza. El agua destrozó los archivos del camping, por lo que nunca se pudo saber exactamente cuántos ocupantes había, ni se pudo hacer una lista oficial de desaparecidos. Lo único que sabemos es que si esta inundación hubiera llegado solo una semana antes, a finales de agosto, habría sido mucho peor, ya que en esa misma playa no había 600 personas, sino más de 4.000. Durante unos meses, esa playa de Mazarrón se convirtió en una especie de cementerio. Los vecinos de la zona que presenciaron toda la tormenta e incluso aquellos que lo habían vivido se acercaban hasta la playa para lanzar flores al mar, depositarlas en la arena o rezar. Fue entonces cuando empezaron a correr los rumores de actividad paranormal en el, ya por entonces, llamado Camping Maldito de Bolnuevo. Se decía que en las tardes de otoño e invierno, cuando la playa estaba más vacía por el frío, se sentía algo extraño en el ambiente. Una mirada clavada en la nuca constantemente, la sensación de que alguien te estaba observando y el sonido de pasos, como si otra persona te estuviera persiguiendo. Pero por supuesto, cuando estas personas se giraban para ver qué estaba pasando, se encontraban con que detrás de ellos no había nadie. Todo esto sumado a esa energía extraña, pesada y negativa que se suele encontrar en los lugares en los que ha sucedido una tragedia. Además, los testimonios dicen que hay una presencia que se aparece constantemente en la playa del camping de Bolnuevo. Sucede cuando alguien está paseando por la orilla y sufre algún daño, una herida, una torcedura de tobillo, una caída. Entonces aparece ante ellos una mujer joven, vestida con el típico traje blanco que llevaban las enfermeras a finales de los años 80. La mujer examina las heridas, da algunos consejos sobre cómo tratarlas y sin más, antes de que dé tiempo siquiera a darle las gracias, desaparece. Se desvanece como si nunca hubiese estado allí. Lo más escalofriante es que esta mujer es muy parecida a la enfermera que falleció en la inundación del camping que se produjo en 1989. ¿Es posible que sea su espíritu el que se aparezca en el mismo lugar de su muerte? Los sucesos paranormales del camping Maldito de Bolnuevo fueron tan sonados que la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas llevó a cabo varias exploraciones en la zona. Y lo que grabaron allí fue tan extraño que lo acabaron convirtiendo en un documental llamado Lo que nos dijeron las voces. Esto es lo que cuenta el propio equipo en su sinopsis. La película comienza cuando un equipo de televisión se desplaza a las ruinas de un camping arrasado por una riada en septiembre de 1989. Días después de realizar el reportaje, Uva por Uva Films empieza a visionar el material grabado y descubre que prácticamente la totalidad de las grabaciones contienen extraños sonidos
que podrían identificarse o interpretarse como voces. En las grabaciones aparecen nombres y apellidos en boca de las víctimas, que aseguran que en la tragedia murieron entre 27 y 39 personas. Durante año y medio, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas participa en una docena de investigaciones durante las cuales se siguen obteniendo voces que intentan responder de forma coordinada, inteligente y emocionalmente activa a las preguntas que rodean a los lugares donde se registran. Las voces llegan a interaccionar incluso con la producción de esta película, corrigiendo interpretaciones que hemos realizado de algunas de las voces, pidiéndonos ayuda y, en resumen, reclamando justicia. Es decir, durante año y medio, este grupo experto recogió decenas de psicofonías que se escuchan con absoluta claridad y que responden a preguntas. En ellas, las supuestas víctimas desconocidas de esta tragedia les piden que cuenten lo que realmente sucedió en el camping de Volnuevo. A día de hoy, lo único que sabemos es que este lugar se ha convertido en uno de los más malditos de España, registrando una altísima actividad paranormal. ¿Qué sucedió realmente durante ese 7 de septiembre? Quizás sea un misterio para siempre. Para contar el siguiente caso, no nos movemos de Murcia. Nos situamos en la pedanía de Zarandona, hacia el año 1992. Allí, en una casa muy moderna para la época, de 2 plantas, construida expresamente para ellos, vive una familia de 5 miembros: los padres, 2 hijas y el hijo menor. Todos llevan allí una vida de lo más común y corriente, sin llamar la atención de los pocos vecinos que hay en la pedanía. Al menos hasta ese año en el que muere el padre de Antonia, la madre de la familia. Lo cierto es que Antonia nunca tuvo buena relación con su padre. De hecho, tuvo que huir de la casa familiar porque él la maltrataba constantemente. Sin embargo, tras su muerte, comenzó a sentirlo más cerca. Algunas veces juraría que la estaba observando y cuando miraba por el rabillo del ojo, casi podía asegurar que veía su figura. Antonia sentía que, de alguna manera, su padre quería contactar con ella para pedirle perdón por todo el daño que le había hecho. Pero en un principio no quiso darle más importancia, pensando que solo sería una etapa del duelo, y ni siquiera le contó esto a su familia. Hasta que la madrugada del 7 de enero de 1993, su marido, sin saber nada, también empezó a vivir algunas experiencias extrañas. Eran las 4 de la madrugada cuando llegó a casa. Había tenido que ir a urgencias al hospital por una neumonía, pero quería regresar pronto para cuidar de sus hijos. Lo primero que hizo después de entrar en casa fue abrir la puerta de su habitación. Quería cambiarse para ponerse cómodo. Sin embargo, cuando lo hizo, un fortísimo viento gélido le traspasó hasta los huesos. Y eso que en esa época, en pleno invierno, todas las ventanas estaban cerradas. Inmediatamente se dio cuenta de que aquel frío no era algo físico, porque la energía de la habitación cambió de repente. Se volvió pesada, densa, casi antinatural. Sin ni siquiera tener la necesidad de girarse, se dio cuenta de que había algo detrás de él. Lo notó, quizás por ese instinto de supervivencia que todos tenemos, que de alguna manera nos avisa de que alguien nos mira fijamente o de que estamos siendo perseguidos. No se atrevió a girarse. Poco a poco caminó hacia atrás, dando pasitos cortos, mientras con la mano buscaba a tientas el picaporte de la puerta. En cuanto lo encontró, salió corriendo por el pasillo y se encerró en la habitación de sus hijos. Esa noche apenas durmió. Constantemente escuchaba el ruido de pasos, carreras y susurros en la casa. Pero él tenía muy claro que aquello no era cosa de ladrones. Desde ese día, su hijo menor, que por entonces era un bebé, muy pocos meses, lloraba desconsoladamente cada vez que intentaban meterlo en la habitación de sus padres. Después de esto, los acontecimientos extraños empezaron a suceder unos tras otros en la casa. Antonia y su marido vivían constantemente ataques paranormales. Las cosas, por ejemplo,
cambiaban constantemente de lugar ante sus ojos. Las decoraciones de las estanterías se caían sin motivo y por las noches podían jurar que veían sombras oscuras del tamaño de un adulto correteando por su pasillo. Al final, ambos empezaron a contarle sus experiencias paranormales al otro. Era inevitable. Los dos habían sido testigos de muchas de las cosas que pasaban en la casa. Era imposible que los dos se lo estuvieran imaginando. Sin embargo, ambos decidieron mantener a sus hijos al margen, al menos hasta que ellos mismos comenzaron a vivir estos hechos paranormales en sus propias carnes. Su hija mayor, por ejemplo, vio como un peluche que estaba en una estantería a varios metros de ella se giraba y balanceaba hasta caerse de la estantería, pero no al suelo, sino directo hacia ella, como si una fuerza invisible se lo lanzase directamente. Pero fue su hermana menor, Fuensanta, la que más sufrió todos estos misteriosos sucesos. En plena adolescencia, Fuensanta comienza a ver presencias que no debería ver. Mientras está sentada en el sillón, ve una figura que le observa. Cuando camina por el pasillo parece cruzarse con una sombra que corretea por allí. Ni siquiera puede dormir tranquila. En más de una ocasión, mientras la niña se encuentra en la cama, algo se aparece ante ella. Siempre es de la misma forma, en plena madrugada, cuando todo está oscuro y en silencio. Comienza a sentir una sensación de incomodidad, un cambio en la energía, y empieza a tener escalofríos aunque esté debajo de las mantas. Es entonces cuando ante ella aparece una figura aterradora que parece salida de sus peores pesadillas. Es alta, más bien alargada, desgarbada, con la cara cadavérica y el cuerpo prácticamente esquelético de lo delgado que está. Es casi transparente y puede ver a través de ella. Pero la guadaña que lleva en una de sus manos, Fuensanta la ve perfectamente. Si aquello no era la muerte, Fuensanta no sabía lo que era. Y esa ni siquiera fue la experiencia más aterradora que tuvo. Una tarde Fuensanta estaba viendo la televisión en su cuarto. Lo recuerda muy bien porque ni siquiera era de noche y eso le sorprendió. Mientras cambiaba de canal, un hombre se apareció ante ella justo al lado de la televisión. Esta vez no pudo distinguir sus rasgos porque una túnica y una capucha negra le cubrían casi completamente. Lo que recuerda bien es que esa túnica se movía como si le diera el viento, aunque en ese momento las puertas y las ventanas de la habitación estaban cerradas. Es algo que nunca olvidaré. Lo vi con mis propios ojos y te puedo asegurar que no me obsesioné. Estas son las palabras que la propia Fuensanta confesaría al investigador paranormal, Antonio Pérez, más de 10 años después. Fue tras esta última aparición, en 1999, cuando Antonia decidió llamar a Ultradimensión, de la cadena de radio regional Onda del Segura. Un programa de radio en el que el investigador paranormal Antonio Pérez, entre otros participantes, trataba casos de este estilo. Antonia decidió llamar para contar su caso buscando ayuda y al final, afortunadamente, la encontró. Una vez acabó el programa, Antonia siguió hablando con el investigador paranormal hasta que éste decidió ir junto a su equipo a hacer una visita a la casa para ver si podían sacar alguna conclusión. Tras una entrevista con la familia de Zarandona, que Antonio Pérez cuenta con todo detalle en su libro Pon atención, están ahí, el equipo de investigadores paranormales se dedicaron a hacer la exploración. Allí comprobaron que los detectores de presencia saltaban sin que nadie estuviera cerca, que se producían cambios de temperatura muy bruscos e inexplicables, al igual que las rachas de viento, que parecían no venir de ninguna parte y que dejaban un olor pútrido por toda la casa. Y por si fuera poco, captaron algunas psicofonías muy claras y fotografías que, si bien no eran tan claras, eran al menos curiosas. En algunas de ellas parecían apreciarse esas figuras fantasmales de las que tanto hablaba la familia. Tras comprobar que los hechos que contaba la familia eran completamente reales, los investigadores barajaron dos teorías.
O bien, como decía Antonia, era la presencia de su difunto padre la que provocaba todos los hechos paranormales para contactar con su hija y poder pedirle perdón. O bien, todo aquello era un poltergeist, es decir, que algún miembro de la familia, seguramente una de las hijas adolescentes, con su energía descontrolada, estuvieran provocando todo aquello. Sin embargo, el equipo de Antonio Pérez nunca pudo llegar a ahondar más en esas hipótesis. Cuanto más iban a la casa, hablaban con la familia y les tranquilizaban, menos sucesos paranormales había allí, hasta que finalmente acabaron desapareciendo por completo. Tras ello, los investigadores se fueron de allí con la sensación de que fuese lo que había sucedido allí, había acabado. Antonio, por favor, tenéis que venir. Nos han pasado cosas muy fuertes y esto no para. Es la llamada de teléfono que Antonio Pérez recibió en el año 2009. Antonia, la madre de la casa de Zarandona, se puso en contacto con él. 10 años después de sus primeras visitas, los sucesos paranormales habían resurgido. Los fenómenos eran prácticamente idénticos a los sucedidos 10 años atrás, aunque en esta ocasión también notaron que las luces se encendían, apagaban y parpadeaban sin motivo alguno. Aquello parecía haber tomado incluso más fuerza que antes. Pero esta vez, los padres lo sufrieron más que nadie. Según contó el padre al equipo de Antonio Pérez en esta nueva ronda de entrevistas, mientras él y su esposa se encontraban tumbados en la cama, tratando de dormir, habían empezado a sentir algunos tocamientos. Tanto él como Antonia sentían manos que los sujetaban a la cama con muchísima fuerza, tanta que sentían como cada dedo se clavaba en su piel. Y para librarse de aquellas manos invisibles, tenían que patalear y lanzar manotazos. Sin embargo, lo más perturbador es que una noche, mientras estaban durmiendo, sintieron como una presencia que se encontraba al lado de su cama. Se inclinaba sobre ellos y les daba un suave beso en la mejilla. El hombre, aprovechando ese contacto tan directo con la entidad, trató de contactar con ella y le preguntó directamente quién era. La respuesta fue clara y concisa: tu padre. En este momento, y viendo los hechos paranormales tan potentes que parecían repetirse en la casa, no podemos mentir, los investigadores paranormales se plantearon la posibilidad de que todos estuvieran bajo una sugestión colectiva. Y por eso, toda la familia fue diagnosticada por un psicólogo que había confirmado que se encontraban en perfecto estado de salud. Además, los investigadores hicieron que algunos miembros de la familia, incluida Fuensanta, pasara el polígrafo mientras contaba todas las experiencias paranormales. Y el resultado fue negativo. Aquella joven no mentía en nada de lo que contaba. Una vez comprobado esto, Antonio Pérez, junto a buena parte de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, comenzó una nueva investigación. Los resultados fueron muy parecidos a la vez anterior, y sin embargo, las psicofonías que captaron fueron mucho más claras. Esta vez las voces que grabaron parecían interactuar entre ellas y con los investigadores paranormales. Cuando entraban a la habitación de Fuensanta, les advertían de que se alejaran, como si no quisieran que estuviesen allí. Cuando recogían sus cosas, las voces susurraban: que os divirtáis. Y cuando la familia tenía miedo, les decía: no temáis. De alguna forma, esas voces procedentes del más allá parecían escucharlo todo y querer intervenir en la conversación. Pero, ¿a qué conclusiones se llegaron durante la investigación? Antonio Pérez las detalla muy bien en su libro. La primera es que era imposible que aquello fuera un caso de histeria colectiva. Primero porque los hijos empezaron a ver cosas antes siquiera de que los padres se lo contaran, por lo que no podían estar influidos por ellos. Segundo, porque la familia nunca presenciaba los sucesos estando todos juntos, sino por separado. Y por último, porque psiquiatras y psicólogos que examinaron a la familia lo negaron rotundamente en muchas ocasiones. Estaba claro que lo que pasaba en aquella casa maldita de Zarandona era algo paranormal relacionado con el más allá.
fantasmas de otro mundo que habían invadido la vivienda. Lo que nunca se supo es si estas presencias fueron bondadosas o no. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Pero ya sabéis que en el extra de Patreon de esta semana también hablamos de un lugar maldito en España. Concretamente nos vamos hasta Alicante. Y si queréis más contenido de terrores nocturnos, no dudéis en seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en Threads y en TikTok, terrores_TRN en X y en nuestro canal de YouTube, y Terrores Nocturnos en Facebook, así que os esperamos.